Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a enseñar cómo montar una pantalla casera, mirad, para que veáis cómo se ve, para vuestros terrarios. Podéis poner tanto el UVA, luces de calor o solo luminosidad, incluso fluorescentes, lo que vosotros veáis en ella. Si os gusta la idea, esperaros y en nada, en 5 minutos os lo cuento todo. ¡Hasta ahora! Bueno, vamos a empezar con los accesorios, lo que vamos a necesitar para montar esta pantalla casera. En este caso yo he cogido un molde de bizcocho. Como veis, por dentro pues refleja, es como si fuera de aluminio. De esa manera haremos que la luz sea mucho más intensa, se intensifica más. Por eso he elegido este modelo. Y por fuera, bueno, es igual, ¿vale? Es como si fuera aluminio. Luego necesitaremos portalámparas. En este caso yo solo usaré uno, pero os enseñaré para hacer las combinaciones que podemos hacer en un mismo soporte. En este caso en un soporte del molde de bizcocho. Una tuerca, porque como veis tenéis que comprar el portalámparas que tenga enganche como este para poder luego engancharlo en el molde. Ahora os enseñaré cómo. Luego, esto es lo que os quiero enseñar, quedaos hasta el final del vídeo, que esto es lo interesante. Yo en este caso voy a hacer una pantalla solo de luz LED, ¿vale? Podríamos meter un montón, desde calor, de UVA, hacer combinaciones. Hay combinaciones que no podéis hacer dentro de aquí. Ahora os explicaré cómo. Y cómo podemos hacer, por ejemplo, tener una bombilla de calor y una de UVA en una misma pantalla, pero sin que la de calor pues nos rompa la de UVA, porque estarán muy juntas. Ahora os explico cómo. Y bueno, necesitaremos destornilladores para hacer los agujeros. Y por último, un cable, en este caso reciclado, es de una lámpara que tenía, que tendrá pues el enchufe de encendido y apagado. Y con esto, la verdad que son 4 tonterías, vamos a hacer nuestra pantalla. Vamos a empezar. Bueno, lo primero que vamos a hacer de este montaje es marcar aquí con un rotulador, o directamente lo hacemos más o menos a ojo, mirando que nos quede centrado. Haremos un agujero aquí, lo podemos hacer con el mismo destornillador o con un punzón, algo que sea fácil de clavar. La verdad que este material es muy fino y podemos hacerlo fácilmente. Una vez que hagamos ese agujero, como veis, esto habrá que desenroscarlo y engancharemos este tornillo, lo engancharemos para poder enganchar esto y que quede por dentro. Ahora os enseño cómo. Bueno, esto es el agujero. Como veis, lo he hecho con el destornillador directamente. En este caso solo vamos a poner una luz, pero os enseñaré, pues nada, si por ejemplo queréis poner otra luz, pongamos, ahora seguimos con el montaje, ponemos una de UVA y una visual, una LED, pues sería así. Aquí podríamos poner las dos, porque ninguna de las dos genera suficientemente calor como para, por ejemplo, quitáramos la LED esta y pusiéramos esta de calor en el mismo sitio. Sí que es verdad que esta genera demasiado calor y al final pues acabaríamos estropeando la de UVA, ¿vale? Pero quedaos hasta el final del vídeo, es que os voy a solucionar, si queréis poner tanto la de calor como la de UVA junto, cómo podemos hacerlo, ¿vale? Seguimos con el montaje. Bueno, este es el portalámparas. Como veis, ahí al fondo hay 2 tornillos, que serían estos 2 de aquí, ¿vale? Para sacar lo que es el enganche el embellecedor, para poder empotrarlo en este lado. Pues lo que haremos es sacarlo, ¿vale? Vamos a sacarlos y seguimos con el montaje. Así os tenía que más o menos que quedar, como estáis viendo. Al final he cambiado el tornillo, era demasiado gordo, me había venido un poco arriba y he cogido un tornillo más pequeño. Le he puesto una arandela tanto por dentro como por fuera, ¿vale? Y os quedará así. Esto queda bastante sujeto, bueno, súper fuerte. Y ahora lo que haremos luego será atornillar esto así, para que quede sujeto y no se mueva. Vamos a seguir con los siguientes pasos. Haremos un agujero abajo, en la parte de abajo, para pasar el cable. Sujetaremos esto y ahora os explico lo que quería decir, el tema de
de hacer diferentes bueno, pues combinaciones a la hora de montar vuestra pantalla. Una vez sujeto, como veis, va a quedar perfecto. Ahora haremos aquí aproximadamente un orificio donde pasaremos el cable y bueno, ya estaría acabada la pantalla. Vamos a hacer el orificio, pasamos los cables, ponemos que todo funcione y os enseño los que os vengo diciendo durante todo el vídeo. Un segundito. Bueno, aquí estáis viendo el orificio. Nada, será meterlo por aquí y ahora lo empalmaremos lo que es adentro. Bueno, ahora ya está todo enchufado, todo como tiene que quedar. La pantalla quedaría así. Vamos a dar la vuelta a ver si funciona. Aquí tengo el interruptor. Bueno, como veis funciona perfectamente, deslumbra un montón, pero bueno. Vamos a ponerlo en un terrario así provisional para que veáis cómo ilumina. Y ahora os enseño el tema de lo que os decía. Si por ejemplo el animal necesita el uva, pues le ponemos otro aquí, no hay ningún problema, es bastante grande, ya la compré por eso, para tener tanto la luminosidad como el uva, la tendríamos resuelta con este. Luego por ejemplo, si queréis necesitáis pues, el uva, en este caso, y la luz de calor, sacaríamos esta. Pues yo lo que haría sería comprar dos moldes, pero más pequeños, digamos así de grandes, y los pegaría por la mitad con silicona. Entonces lo que hacemos es que haya entre medio de los dos lo que sería la mitad de cada molde, y hacemos esa pequeña barrera que hará bueno, que no se sobrecaliente la luz que no queremos que se caliente con el tema del calor. También podemos hacer dos pequeños, uno para cada uno individuales, y sin pegarla ni nada, y ponerlo uno en cada esquina donde queramos de nuestro terrario. En este caso lo hemos montado así. Vamos a ponerlo en un terrario a ver cómo queda y a ver qué os parece. Un segundito. Por poner un ejemplo, esto es un terrario que tengo yo de las cucarachas gigantes de Madagascar. Fijaos, ¿vale? La verdad que queda como si fuera una pantalla normal, profesional. Le daremos al interruptor. Como veis, pues nada, queda completamente iluminada y nos da lo que nosotros queremos. Como os digo, puede valer para ponerlo en vuestros terrarios. Por ejemplo, los que tienen aquí arriba, en la parte de arriba tienen malla. Pues como sabéis, el tema del uva siempre se pierde un poco con la malla, pero bueno, sí, os iría bien. Y luego el tema del calor igual. Haremos que el animal no toque el calor con esa malla y no toque la bombilla, y la verdad que nos funcionará perfecto. No sé qué os parece, pero bueno, la verdad que queda súper profesional, queda muy bien. Podéis comprar esto podéis ponerlo en negro, y por dentro hay gente que le pone papel de plata. Yo lo he hecho para que quede perfecto, la verdad que a mí el tema así de aluminio me gusta. Y bueno, ya veis, una pantalla casera, súper fácil de hacer y nada. Y como os digo, podéis hacer un montón de combinaciones diferentes para vuestros terrarios. Espero que os haya gustado, que os haya ayudado, y nada, nos vemos en otro vídeo, y acordaros de suscribiros para poder seguir haciendo así tutoriales y cositas así. Hasta luego, adiós.